Hola, buenas tardes a todos. Por favor, ahí veo a algunos llegando. Bueno, para empezar, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez ustedes han escuchado el término microbiota gastrointestinal? Levanten la mano. Ah, ya, miren, varios han escuchado ese término. Y también quisiera saber si han utilizado aplicaciones con inteligencia artificial. Esto quiere saber, imagínense, tal vez para simplemente contar calorías y darle recomendaciones de recetas o para hacerse un menú diario. ¿Alguien ha utilizado eso? ¿Sí? Acá, por acá, muy bien. Yo hoy día les voy a contar un poco cómo la inteligencia artificial está siendo una aliada para una buena nutrición. Y voy a comenzar diciendo o definiendo un poco qué es la microbiota intestinal, ¿ya? La microbiota intestinal, para los que no han escuchado este término, es el consorcio de microorganismos que en su mayoría habitan en el intestino grueso. ¿Por qué es tan importante la microbiota intestinal? Porque, bueno, la microbiota intestinal tiene una relación simbiótica con nosotros. ¿Qué significa esto? Que ejerce funciones de tipo colaborativas que a nosotros nos ayudan y al mismo tiempo los microorganismos pueden vivir y colonizar nuestro intestino. También la microbiota intestinal cumple diversas funciones que a nosotros nos sirven. Por ejemplo, puede degradar carbohidratos que nosotros no podemos digerir. Y si las bacterias degradan estos carbohidratos, nuestro cuerpo los puede absorber. También se ha visto que muchas bacterias pueden generar vitaminas o producción de ciertas moléculas que a nosotros nos van a impactar en nuestro estado de ánimo. Se ha relacionado también que la diversidad de estos microorganismos juegan un rol clave en todo lo que es el sistema inmunológico y sabemos que alteraciones o el desbalance y cambios de estos microorganismos han sido relacionados a diferentes enfermedades como ustedes ven acá. Imagínense que este desbalance ha sido asociado a todo lo que es obesidad, no sé si a lo mejor a alguien le ha pasado como el síndrome del colon irritable. También muchas de estas bacterias juegan un rol fundamental, o sea, han sido correlacionadas a todo lo que tiene que ver con la ansiedad, el estrés, la depresión. Entonces, podríamos decir que estas bacterias tal vez están jugando un rol clave en todo lo que es nuestra salud, ¿ya? Y los científicos, si bien hasta ahora han sido solamente asociaciones, podríamos tal vez empezar a ver que ciertos microorganismos están muy bien caracterizados para tratar ciertas enfermedades. Si nos preguntamos, ¿somos lo que comemos? ¿Qué creen ustedes? A nivel de intestino, nosotros podríamos decir que realmente somos lo que comemos, pero también en realidad somos lo que hacemos día a día. ¿Por qué? Porque esta diversidad de microorganismos tiene que ver con los estilos de vida que tiene cada persona. ¿Qué significa esto? Imaginemos los diferentes tipos de dieta. Me imagino que algunos acá comen de todo, algunos son veganos, otros tienen, no sé, una alimentación basada en plantas. Entonces, todo lo que nosotros comemos, los microorganismos algunos van a crecer en mayor cantidad y otros van a crecer en menor cantidad dependiendo de nuestra alimentación. No solo la alimentación es clave, ¿ya? Sino que también existen factores ambientales, como vemos acá, como el lugar geográfico, los estilos de vida, también la contaminación juega un rol fundamental en nuestra microbiota. Y muchas veces cuando nos enfermamos y nos da una infección, ¿qué nos da el doctor? Antibióticos. Y los antibióticos, ¿qué es lo que atacan? A las bacterias, pero en realidad atacan a todas las bacterias, tanto las bacterias patógenas como las no patógenas. Entonces, nosotros pongámonos a pensar un poco, ¿cuántas bacterias ustedes creen que nosotros tenemos en nuestro cuerpo? Más o menos, si lo comparemos con las células humanas, ¿sabemos cuántas bacterias tenemos? Bueno, ya en el 2016, con los nuevos métodos de cuantificación, nosotros podemos saber que aproximadamente tenemos el mismo número de bacterias que células humanas, con un ratio de 1,3 es a 1. Ese punto 3 que ustedes ven ahí, ¿qué significa? Que ven acá, perdón, significa que en realidad aún así hay más células bacterianas que células humanas. Es un dato realmente asombroso.
Otro dato también muy relevante es que el 90% de las enfermedades está relacionada a lo que es la disbiosis intestinal. ¿Qué es la disbiosis intestinal? Bueno, estos cambios que yo les digo de bacterias, estas alteraciones, se les llama disbiosis intestinal. Para que ustedes sepan, ese término, cuando escuchen ese término, se refiere a un cambio o alteración de estas bacterias en nuestro intestino. Ahora, ¿de qué se alimentan las bacterias? Bueno, las bacterias se alimentan, o en realidad más que se alimentan o de dónde provienen estas bacterias, se alimentan de diferentes productos y sobre todo productos naturales. Entonces, acá yo me quiero detener un poco para decirles dos términos muy importantes. No sé si ustedes han escuchado la palabra probiótico y prebiótico. ¿Ya? Un probiótico lo vamos a definir como, imagínense cualquier microorganismo vivo que en concentraciones adecuadas confiere un beneficio para nuestra salud. Y el prebiótico, o sea, con E, nosotros vamos a decir que es algo que nosotros no podemos digerir, pero que las bacterias sí lo harán. ¿Ya? Entonces, básicamente, el prebiótico es la comida del probiótico. ¿Se entiende? ¿Dónde lo encontramos? Alimentos fermentados. Alguien a lo mejor ha comido repollo fermentado, también conocido como chucrut, ¿verdad? Pepinillos, el yogurt también tiene todo lo que son microorganismos, pero al mismo tiempo de tener probióticos benéficos, también tienen prebióticos. Los polifenoles. ¿Dónde encontramos los polifenoles? Los polifenoles lo encontramos en todo lo que son las frutas oscuras. Uvas, arándanos, tal vez granadas. Cuando también consumimos vino en forma moderada, estamos incorporando polifenoles y eso ayuda al crecimiento de las bacterias y también incorporamos bacterias en nuestra alimentación. Y por otro lado, no nos olvidemos de las fibras. Alimentos con alto contenido de fibras, aquí encontramos todos los vegetales, ¿verdad? Achicoria, brócoli, todo lo que tiene que ver con ensaladas son con alto contenido de fibra y también los granos, avena, centeno, entre otros. Otro dato súper importante es que se ha visto que el consumo de agua ayuda a tener una microbiota saludable, así que nunca olvidemos tomar agua. Y por otro lado, se ha visto que el ejercicio y la meditación también ayudan a esta diversidad o a mantener esta diversidad de la microbiota gastrointestinal. Entonces, hasta ahora ustedes ya saben lo que es un probiótico y también saben lo que es un prebiótico. Si ven esta imagen, me voy a colocar de este lado, podemos ver que en realidad la composición de la microbiota en diferentes regiones del cuerpo está siendo colonizada por diferentes bacterias. Es decir, las bacterias que nosotros tenemos en nuestro cuerpo son muy diferentes a las bacterias que nosotros tenemos en nuestra piel. Y asimismo, estas bacterias también son diferentes en el tracto gastrointestinal. Existen ciertos estudios que han asociado a algunas bacterias a ciertas, por decirlo así, patologías. Y me quiero detener acá, en donde a lo mejor no se ve muy bien, pero la primera bacteria dice Akkermansia mucinífila se ha asociado a problemas de obesidad. Y acá yo les muestro la bacteria, aquí en la derecha arriba, la bacteria Akkermansia mucinífila, en donde se ha encontrado en menor abundancia en individuos con enfermedad inflamatoria intestinal y personas con obesidad. ¿Ya? Entonces es una bacteria que tal vez todo el mundo quisiera tener en más abundancia. Específicamente en chilenos, se encontró que en chilenos muy saludables estaba aproximadamente entre un 8,5%. ¿Qué significa esto? Que está en mayor abundancia que lo que comúnmente está, ya que comúnmente nosotros la podemos encontrar entre un 1 y un 5%. De hecho, existen algunas muestras de personas con obesidad que ni siquiera de repente es posible cuantificar esa bacteria. Entonces esa bacteria de hecho podría a lo mejor llegar a ser un marcador, por ejemplo, de alguna enfermedad relacionada con el síndrome metabólico como obesidad. Estos últimos años también hay algo muy relevante. No sé si tal vez alguien por ahí ha escuchado lo que es el eje intestino-cerebro, en donde ya algunas investigaciones relacionan lo que es algunas bacterias con algunos comportamientos o algunas patologías que tienen que ver a nivel cerebral.
Y cuando hablo de eje intestino-cerebro, pensemos en que, imagínense que hay ciertas bacterias que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, sobre todo en nuestro intestino, que pueden producir serotonina. ¿Ya? La serotonina es un neurotransmisor que tiene que ver con un poco, está relacionada con la felicidad. También existen algunos lactobacillus, por ejemplo, que nosotros también lo consumimos mucho en las bebidas lácteas, que lo que hacen son productores de GABA. Y GABA está relacionada con ansiedad. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver, las bacterias en realidad tal vez tengan relación con mucho de cómo nos sentimos hoy en día, y tal vez la respuesta podría ser, en gran parte, sí. Si pensamos ahora cómo podemos utilizar esta información, tal vez de manera en que de algún modo podamos utilizar herramientas o tener esta información para hacer una aplicación que aprenda de esta información, yo más o menos les voy a contar un poquito cómo pasamos de microbiota a datos. Existe un gen en las bacterias que se llama gen de 16S. ¿Qué significa esto? Que yo no voy a tener que secuenciar todo el genoma de cada bacteria para saber qué bacteria es, sino que secuencio una parte de un gen, específicamente el gen 16S, que va a tener zonas conservadas y zonas no conservadas. Entonces, cuando simplemente secuencio ese segmento, yo después puedo saber qué bacteria corresponde. Acá, si se fijan, yo tomo una muestra, cualquier muestra, en este caso de heces, y ya una vez al extraer el DNA, existe lo que es un secuenciador. Y el secuenciador, ¿qué es lo que hace? Digitalizar el ADN. Y acá yo les muestro cómo se vería el ADN en formato 2D, ya en un formato de texto plano. Entonces, esto imagínense que es gigante, yo solamente saqué un extracto del ADN, pero esto es dato. Esto es un dato. A mí yo no obtengo ninguna información. Entonces, ¿cómo yo ahora transformo esto en información? ¿Cómo yo esto lo puedo colocar en un reporte que a mí me permita comprender? Y existe un área que se llama la bioinformática, en donde yo también me especialicé, en donde podemos transformar estos datos en información. ¿Ya? Una vez teniendo esta información, que a partir de los datos, imagínense que tenemos bacterias, que son datos, la transformamos en información, y podemos, por ejemplo, ver acá un gráfico en donde a la derecha tenemos una persona que tiene gastritis ocasionada por una bacteria que se llama Helicobacter pylori. ¿Ya? Más o menos un 70% de la población chilena presenta esta bacteria y muchas veces no saben que la gastritis es ocasionada por esta bacteria. Y a la izquierda ustedes ven un gráfico en donde es una persona control, ¿ya? Una persona que no tiene gastritis por esta bacteria. Entonces, si se fijan, yo a simple vista, con mi ojo, puedo saber, oh, mira, acá no hay una diferenciación, sino que está muy colonizado de una sola bacteria, que es el Helicobacter pylori, que está en color rosa. Entonces, yo puedo saber que tal vez con esa muestra una persona va a tener gastritis ocasionada por esa bacteria. Ahora pensemos, imagínense que hay cambios que no podemos ver a simple vista. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, con ayuda de la inteligencia artificial, nosotros le podemos decir a una máquina o a un algoritmo que aprenda. ¿Y cómo lo hacemos? Así aprende una máquina. Yo le puedo dar datos de entrada. Para darle datos de entrada tengo dos formas de hacerlo. Imagínense que yo le digo, bueno, esto es una manzana, es decir, yo etiqueto mi dato. Esto también es una manzana. Esto es una uva. Esto es una uva. Entonces yo tengo algo que le estoy diciendo lo que es, lo ingreso al algoritmo y le pregunto al algoritmo, ¿esto es una manzana? ¿Qué creen que el algoritmo va a lograr predecir? Es una manzana. Y esto se llama aprendizaje supervisado, porque le estoy dando una supervisión, le estoy diciendo lo que es. ¿Qué pasa ahora cuando yo simplemente le digo, toma estos datos, no le digo nada más, y existen algoritmos que la salida o la predicción va a ser capaz de poder, ya sea por el color, la forma,
diferenciarlos. A eso yo le llamo aprendizaje no supervisado. Ya, si bien en inteligencia artificial hay muchos conceptos, yo solamente quiero que tengan en mente esos dos conceptos. Entonces, ¿cómo aprende una máquina a partir de datos de la microbiota? Nosotros siempre tenemos que tener un objetivo, le podemos pasar toda esta data y considerar que un data science que se dedica a esto, el 80% de un proyecto lo pierde, o no lo pierde en realidad, lo tiene que ejecutar en la preparación de los datos. Ya nosotros le tenemos que entregar a la máquina los datos más confiables o sin el menor ruido para que la máquina de alguna forma aprenda bien. Y de esta forma, nosotros no le entregamos estos datos de forma manual, sino que se lo entregamos ayudándonos por automatización de código o un lenguaje de programación como ustedes ven acá. Ahora bien, yo les voy a hablar sobre 3 tipos de aplicaciones en donde la inteligencia artificial está siendo como una buena aliada para nuestra nutrición. Y acá me quiero enfocar en el diagnóstico de enfermedades. Imaginemos que tenemos datos de microbiota, estos datos se transforman en información y luego nosotros se los entregamos a diferentes algoritmos, pueden ser mucho más de un modelo de Machine Learning o de inteligencia artificial, y nos va a decir si, por ejemplo, ahora es capaz de predecir si, en este caso, un individuo tiene o no tiene una enfermedad intestinal inflamatoria. Y en este proyecto en específico llegaron con una precisión de un 72%. Otra aplicación es la inteligencia artificial en dietas personalizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que en este proyecto tomaron pacientes que tenían el síndrome de intestino irritable, o también conocido como colon irritable, y le entregan estos datos al algoritmo de inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que si yo tengo una microbiota, el algoritmo sea capaz de a mí darme una recomendación específica sobre dietas. Ahora, pensemos también que acá no es que la inteligencia artificial va a dar una receta totalmente, sino que siempre hay un profesional detrás de esto que tiene que revisar la salida, que es la dieta personalizada, y ajustar un poco a cada individuo, es decir, el tiempo, las diferentes comidas y qué macronutrientes tienen los alimentos para que se lo puedan dar. ¿Cuál fue el resultado específicamente de este estudio? Todos los pacientes que tuvieron una dieta personalizada mejoraron significativamente los síntomas del colon irritable versus pacientes que no siguieron esta dieta personalizada. Y finalmente, acá tengo otro ejemplo, también del año 2022, en donde acá un grupo de científicos lo que hizo fue tener datos de lo que es la interacción excipiente-probiótico. Ya sabemos que el probiótico es una bacteria beneficiosa, pero ahora cuando nosotros imagínense, tomamos una cápsula de ibuprofeno. No todo lo que tiene esa cápsula es ibuprofeno, sino que tiene excipientes. Y los excipientes son sustancias que acompañan al principio activo para darle un poco de consistencia, ¿ya? Se la puedo definir así muy simple. Entonces, si nosotros tenemos información de excipiente probiótico, se lo entregamos como dato a un algoritmo de inteligencia artificial, podemos lograr predecir cuáles son los efectos de los excipientes en el crecimiento de un probiótico en específico, en este caso el Lactobacillus. ¿Y qué nos ayuda? A crear o a industrializar el proceso de probióticos y también a que este probiótico pueda colonizar mejor nuestro intestino dependiendo del excipiente que lo acompañe. A modo de conclusión, les puedo decir que la microbiota intestinal es una comunidad compleja y desempeña un papel relevante en lo que es crucial en la salud en general. También, todo lo que son técnicas de inteligencia artificial van a estar revolucionando la forma en que se investiga y se entiende la microbiota. Otro aspecto importante es que, si bien la inteligencia artificial ha demostrado ser útil para identificar ciertas relaciones en la composición o en algunas patologías, también pensemos que nos ayuda siempre a comprender más cómo los datos son tan relevantes para crear aplicaciones nuevas. Y, bueno, las dos que yo les mostré,
creación de dietas personalizadas basadas en una composición de cada individuo, hacen que nosotros vayamos ya a una medicina personalizada y única, enfocada en un paciente. Y dos, es el proceso de optimización para el crecimiento de probióticos específicos. Así que espero yo le haya convencido que la inteligencia artificial es importante, y también comentarles que nosotros en la Universidad de las Américas tenemos alumnos de nutrición y de ingeniería informática que en conjunto hacen diferentes aplicaciones de inteligencia artificial, ya sea para práctica o para tesis. Así que motivarlos también, sobre todo a niñas que estén interesadas en todo lo que son carreras STEM, a mirar un poco los datos para que después podamos jugar con los datos. Simplemente ya jugando uno la pasa muy bien. Muchas gracias a la Universidad de las Américas, NIT y a todos los actores.